La Pasión de Cristo. Hoy contemplamos la Pascua legal. El martes en la tarde, en los momentos mismos en que Jesús anunciaba a sus apóstoles que su muerte se verificaría 2 días después, los príncipes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunían en consejo y en el palacio del gran sacerdote. La situación del Sanedrín respecto del profeta se hacía cada día más inquietante. Este excomulgado, decían, condenado a muerte hace 2 meses, reina desde hace 3 días en el templo, ejerce allí una autoridad soberana, fanatiza a las multitudes y las excita a levantarse contra sus sacerdotes y doctores, a quienes burla y ridiculiza en sus discursos. ¿No acaba de lanzar en este mismo día contra los escribas y fariseos las más sangrientas excomuniones? ¿O se ejecutaba pronto la sentencia fulminada contra aquel revoltoso, o el gran consejo caía en el desprecio público? Así discurrían aquellos hombres a quienes Jesús acababa de censurar y de reducir al silencio delante de todo el pueblo. Todos estaban de acuerdo en reconocer la necesidad de acabar con él lo más pronto posible. Pero todos reconocían igualmente la extrema dificultad de proceder en aquellos momentos contra tal enemigo. Sus numerosos partidarios no lo permitirían. Ni era posible apoderarse de él públicamente sin exponerse a un motín popular. Se convino en que se le tomaría insidiosamente durante la noche, en un lugar apartado, y que se le reduciría a prisión sin que el pueblo lo supiera. Y como un arresto clandestino no era posible en medio de aquel ejército de peregrinos que invadían a Jerusalén y sus contornos, la asamblea decidió retrasar la ejecución del proyecto hasta después de las fiestas pascuales, cuando los extranjeros hubieran en su mayor parte abandonado la ciudad santa. Pero así como Jesús quería morir voluntariamente y no como un malhechor forzado a sufrir su pena, quería también morir a su hora y no a la hora señalada por el Sanedrín. Había anunciado a sus apóstoles que moriría dentro de 2 días, durante la fiesta y delante de todo el pueblo. Así pues, sobrevino luego una circunstancia imprevista que decidió a los consejeros atentar pronto a aquella captura de Jesús que habían resuelto postergar. En el momento en que iban a separarse, se les anunció que una persona extraña deseaba hacer al gran consejo una revelación importante. Esta persona era el apóstol Judas. Satanás acababa de tomar plena posesión de su alma. Desde 1 año atrás, Judas continuaba siguiendo a su maestro, pero no creía ya en él. Ambicioso y avaro, esperaba encontrar en el reino de Jesús un puesto lucrativo, pero el día en que el Salvador rehusó la corona, dejó de ver en él al Mesías prometido, y fue el primero en murmurar contra el pan eucarístico que Jesús prometió entonces a los cafarnaitas. En esta ocasión fue cuando Jesús dijo a los 12: «Entre vosotros hay un demonio». Judas se sintió desenmascarado, y pronto a la incredulidad se juntó en su corazón el desprecio y el odio al Salvador. La codicia, pasión tiránica, vino entonces a ser su ídolo. Se apropió sin escrúpulo el dinero cuya guarda se le había confiado. Se indignó contra María Magdalena por los homenajes costosos que tributaba a Jesús y resolvió separarse de este soñador que hablaba de fundar un reino anunciado a la vez que iba a ser clavado en una cruz. Era tiempo ya de abandonarle a fin de no exponerse a perecer con él. Y como recorría Jerusalén informándose de las disposiciones en que se encontraban el pueblo después de los ardientes debates del templo, supo que el Sanedrín buscaba precisamente el medio que se podría emplear para apoderarse sin ruido del profeta de Nazaret. En el acto el demonio le sugirió que la ocasión era propicia para ganar dinero y pidió ser oído por el consejo. Los conjurados acogieron gozosos al renegado que venía a ofrecerle sus servicios. Con el cinismo de un demonio,
se puso de parte de ellos. Habló de su maestro como ellos hablaban y les prometió conducir una patrulla de guardias y soldados al sitio mismo donde se ocultaba durante la noche. Pero quería saber ante todo cómo se recompensaría este acto de alta traición. «¿Cuánto queréis darme y os lo entregaré?», les preguntó. Se le ofrecieron 30 monedas de plata. Era una cantidad irrisoria, justamente la indemnización que se debía a un amo por haberse dado muerte a uno de los esclavos. Pero los príncipes de los sacerdotes creyeron que no se debía dar más al miserable traidor que vendía a su señor, y Judas tampoco pidió más. Ni esos hombres ofreciendo estas 30 monedas de plata, ni Judas aceptándolas sin discusión, pensaron que daban cumplimiento a esta profecía. Dieron por mí en pago 30 monedas de plata. Zacarías 11:12. Después de haber recibido el precio de su crimen, Judas se comprometió formalmente a entregar la víctima que acababa de vender y desde este momento solo pensó en buscar la ocasión favorable para ejecutar su designio. La encontrará, sí, pero cuando el mismo Jesús se la presente, es decir, a la hora señalada en los decretos eternos. El miércoles fue un día de duelo y amargura. Las terribles palabras de la víspera, pasado mañana seré entregado y crucificado, tenían oprimidos todos los corazones. Hasta entonces, los apóstoles se habían imaginado que las predicciones de Jesús sobre su pasión y muerte contenían un misterio cuyo verdadero sentido revelarían los mismos acontecimientos. Pero después de las precisas palabras de su maestro, ¿cómo hacerse ilusión? Si Jesús les abandonaba, ¿qué iría a ser de ellos en esa Jerusalén en donde seguramente se perseguiría a los amigos del profeta con el mismo furor que a él? Jesús era testigo de sus alarmas y aflicciones, entonces les consolaba afectuosamente y les alentaba, asegurándoles que la separación sería muy corta y que volverían a verle inmediatamente después de la resurrección. En Betania, las lágrimas corrían de todos los ojos. Allí fue donde el Salvador dio el adiós no solo a los queridos amigos que le hospedaban, sino también a las santas mujeres de Galilea que se encontraban reunidas con la Divina Madre en casa de Lázaro. La Virgen María lloraba en medio de sus compañeras. Ya la punta de la espada anunciada por el anciano Simeón penetraba en su corazón. Mas ella escuchaba con santa resignación las palabras de aliento que el Divino Maestro les dirigía. Unía su sacrificio al sacrificio de su Hijo y oraba con él por los que iba a rescatar al precio de su sangre. Y así, entre lágrimas y consuelos, llegó por fin el momento de la separación. Al día siguiente, jueves, debía celebrarse por la noche la cena pascual. Jesús le dijo a Pedro y a Juan: vayan y preparen la fiesta de la Pascua. En su calidad de ecónomo, Judas debería haber sido encargado de aquellos preparativos, y por esta falta de confianza comprendió que el maestro conocía sus intenciones y la venta de la víspera. Los dos enviados preguntaron a Jesús a dónde quería que prepararan la Pascua. El Salvador les respondió misteriosamente: entrando a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganle hasta la casa en donde entrase y díganle al dueño de ella: el Señor te hace saber que su tiempo está próximo y que desea celebrar en tu casa la Pascua con sus discípulos. ¿Dónde podrá comer con ellos el Cordero Pascual? Y él les mostrará un cenáculo grande, aderezado. Allí harán los preparativos necesarios. Judas escuchaba con atención las indicaciones dadas por el maestro, esperando poder aprovecharlas para la ejecución de su secreto designio. Pero Jesús dejó ignorar completamente el lugar de la cena, a fin de que el traidor no pudiese venir a sorprenderle antes de terminar la comida, ni tampoco perturbar a los misterios que allí debían realizarse. Pedro y Juan encontraron en las puertas de la ciudad al hombre con el cántaro de agua, le siguieron y entraron con él a casa de su señor, quien les mostró el cenáculo donde debían preparar la cena. Era sobre el monte Sión, en la ciudad de David, cerca del palacio en que reposó largo tiempo el arca de la alianza, en donde el profeta rey cantaba en sus inspirados salmos la venida del Mesías y los horrores de su pasión.
El día comenzaba entre los judíos a las 6 de la tarde. Al aparecer las primeras estrellas del viernes, primer día de los ácimos, Jesús se dirigió al cenáculo con sus apóstoles. Tomó lugar en medio de la mesa, Pedro y Juan a sus dos lados, y los otros se colocaron en semicírculo en torno del maestro. Y todos tenían el presentimiento de que grandes cosas iban a ocurrir durante aquella cena. El amor de que Jesús les había dado tantas pruebas desbordaba de su corazón y se mostraba más sensiblemente en su noble rostro. Les dijo: con gran deseo he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de morir, porque es la última vez que la celebraré en vuestra compañía, hasta que juntos la comamos en el reino de Dios, dijo tristemente. Entonces, tomando la copa que se hacía circular al comenzar la cena, dio gracias y pasándola a sus apóstoles les dijo: yo no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Los apóstoles no sabían bien de qué reino quería él hablar, pero comprendieron que asistían al festín de despedida y sus corazones se acongojaron más y más. Esto dice el Señor: si son hijos de la luz, alumbre. Digamos: Dios y Señor mío, sé mi Señor y Dios ahora y siempre. Lléname de ti, guía mis pensamientos y mis pasos. Dame tu espíritu en todo tiempo y en todo lugar. Dirígeme, guíame, gobiérname. Sé mi luz, mi única luz. Sé mi Señor, mi único Señor. Lléname de ti. Amén, amén, amén.